Bienvenidos todos, soy Aresun y hoy te contaré los secretos que todo jugador de Frostborn debe conocer para sobrevivir y dominar el PvP. Pero antes de iniciar, quiero agradecerte por dejar tu like, suscribirte y compartir el video con todos los inmortales del mundo nórdico. Este video está pensado para jugadores principiantes a intermedios, pero estoy seguro que todos podremos aprender algo de estos tips, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Número 1. Busca PvP solitario en zonas. Hay dos razones por las que te doy este tip. Primero, te recomiendo buscar ese tipo de PvP porque serán las batallas más simples a las que te enfrentarás. Cuando peleamos junto a nuestras familias o clanes es muy fácil perderse y no saber qué está pasando. Será mucho más fácil que aprendas las mecánicas del PvP y cómo funcionan las clases en Frostborn, así como aprender de tus errores sin tener que preocuparte por más combatientes si lo haces en solitario, y las zonas normalmente facilitan este tipo de encuentros. La segunda razón por la que te recomiendo este tip es que te permite jugar sin excusas. En Frostborn, las peleas en solitario son casi todas las veces ganadas por el mejor jugador, sin factores como tener que pelear con múltiples oponentes o que también tu familia o clan se han desempeñado. Podrás encontrar tus áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Número 2. Utiliza tu entorno a tu favor. Con todos los detalles en el mundo de Frostborn, es fácil olvidar que estos se pueden utilizar a tu favor, ya sea utilizando un rollo de disfraz que te hará parecer parte del mapa, como esconderte dentro de los arbustos. Ambas opciones te permiten colocarte en posición para dar el primer o los primeros golpes, algo que sin dudas te ayudará a ganar las batallas, al agarrar a tu enemigo con la guardia baja. Por supuesto, también puedes ocupar construcciones para evitar algunos artilugios, pero este es un aspecto más avanzado y un tanto más complicado. Número 3. No desperdicies tu equipo. Sobre todo si eres un jugador free to play, con frecuencia te encontrarás en situaciones donde andas corto de armas, vendas, elixires o artilugios. Por ello, es importante que evalúes bien el gasto que tendrás de armas y las recompensas que obtendrás. Las locaciones más rentables dentro del juego son la tumba secreta, seguido por el santuario de Odín. Estas son locaciones que serán clave dentro de tu progreso en Frostborn al permitirte conseguir puntos y recursos sin el peligro del PvP. Sin embargo, notarás que los recursos raros que se obtienen como recompensas en estas locaciones no serán suficientes para mantener a una familia de 4. Así que invertir inteligentemente en tus clases siempre será la mejor opción. Número 4. Aprovecha tu rango efectivo. ¿Cuántas veces has muerto por un asesino que saltó sobre ti cuando menos lo esperabas? El rango efectivo es un factor decisivo al momento de decidir quién ganará o perderá en una batalla. Enfócate en utilizar bien tus artilugios, así como las habilidades de tus clases, para crear distancia o acercarte a tus enemigos cuando sea conveniente para ti. Si logras ser quien dicte las distancias de combate, contarás con una gran ventaja contra tus oponentes. Actualmente hay 3 rangos efectivos dentro de Frostborn, pero nos enfocaremos en los más comunes. Las clases de tanques y asesinos son efectivas al tener al enemigo en la proximidad, ya sea por su alta defensa que les permite ignorar el daño recibido o por sus habilidades que liberan grandes explosiones de daño. A ambos les conviene mantener a sus enemigos aturdidos para utilizar sus combos. Las clases de magos y arqueros dependen de mantener la distancia con sus enemigos debido a la falta de defensa efectiva para resistir el daño. Estas clases pueden efectuar una persecución efectiva de sus enemigos, y las boleadoras son mucho más económicas que los martillos y trampas y son excelentes para estas clases. Por último, tenemos las clases que utilizan frascos con un rango medio. Estas clases cada una tiene una función diferente, así que hablaremos de ellas en un video próximo. El último tip es el más importante de todos. Deja de jugar para ganar y empieza a jugar para ser mejor. En Frostborn puedes jugar de forma pasiva, escondiéndote del conflicto y sin dudas amasando una buena cantidad de recursos en el proceso. Mientras que jugar de una forma pasiva te dará buenas ganancias en el corto periodo, a la larga será la forma más aburrida de jugar Frostborn y te encontrarás perdido al enfrentar a otros jugadores. Esto será porque te limitaste desde el inicio en tu capacidad para mejorar. Sea agresivo y lánzate al conflicto.
Será difícil, pero aprenderás exponencialmente más rápido. Toma tus armas, prepárate a aprender de tus errores y te aseguro notarás el cambio en poco tiempo. Antes de terminar este video quería preguntarte si te gustó, si no te gusta, qué tipo de videos les gustan más. Estaré leyendo sus comentarios. Quiero decirte, me encanta hacer videos para la comunidad y escuchar sus opiniones. Esto sería todo por el video de hoy. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Le pongo cariño a estos videos, así que espero hayas aprendido un par de cositas. Si quieres más contenido así, te invito a que te suscribas y te unas a mi Discord en la descripción. Gracias una vez más por verlo y que tengas un excelente día.